Esta es una conferencia donde básicamente lo que vamos a hacer es aprender respecto a cómo papás y mamás podemos acompañar a los niños, niñas y adolescentes a hacer un uso seguro de la tecnología, pero donde además nos vamos a enfocar muy puntualmente en muchas estrategias prácticas que nos van a permitir tener conversaciones con los niños acerca de su vida digital y además apoyar a los niños y niñas para que puedan hacer un uso mucho más equilibrado de la tecnología. Nos pasa que en esta época muchos de nosotros empezamos a hacer un uso intensivo de tecnología y a veces como adultos nos preocupa ver que los niños pasan tanto tiempo conectados, tanto tiempo frente a las pantallas. Entonces, parte de lo que vamos a revisar el día de hoy es, bueno, hasta dónde nos debemos preocupar, cómo podemos hacer para entender por qué pasan tanto tiempo conectados y sobre todo cómo podemos ayudarlos a que esa conexión que están teniendo en este momento de sus vidas privilegie su bienestar y no los afecte de manera negativa. Entonces, ya habiéndoles explicado esto, quiero contarles que vamos a tener como tres grandes momentos a lo largo de la sesión de hoy. Vamos a tener un primer momento relacionado con los riesgos potenciales y cómo podríamos prevenirlos. Acá nos vamos a enfocar como en tres grandes categorías de riesgos y unos riesgos puntuales que se presentan sobre todo, que se han empezado a presentar de una manera más relevante en los últimos tiempos donde los niños y niñas han estado cada vez más conectados. Luego va a pasar segundo segmento donde lo que vamos a revisar es cómo podemos acompañar a los niños y niñas favoreciendo su autonomía. Uno de los principios que yo quisiera transmitirles el día de hoy es que todo lo que yo les voy a compartir alrededor del acompañamiento a los niños y niñas en el uso de la tecnología no está orientado a prohibir, no está orientado a cortar la conexión a Internet o a despegarlos completo de las pantallas, sino que está más orientado a que nosotros podamos brindarles las herramientas necesarias para que cuando ellos se tengan que conectar a las diferentes plataformas digitales, lo puedan hacer de una manera que les permita ser ellos quienes deciden, que no sean las pantallas decidiendo por ellos, ellos tratando de huir de tantas cosas que nos están pasando a través de las pantallas. Entonces vamos a revisar cómo los podemos acompañar favoreciendo esa autonomía. Y luego vamos a ver unas estrategias puntuales y mensajes clave que deberíamos mantener de manera recurrente en nuestras conversaciones con ellos para lograr este uso equilibrado, ¿vale? Entonces, bueno, ya con esto vamos a pasar a nuestro primer segmento, que es básicamente el segmento de los riesgos potenciales y cómo podríamos prevenirlos. Acá, básicamente, lo que vamos a encontrar es que imagínense que existen como tres grandes categorías de riesgo. Estas categorías fueron acogidas por UNICEF en el año 2016 y básicamente lo que ocurre con estas tres grandes categorías es que encontramos una primera que se relaciona con los contenidos, que es lo que los niños ven cuando están navegando en Internet. Acá encontramos todo lo que ellos pueden ver, desde los youtubers, los videos en TikTok, cualquier contenido a los que ellos acceden, pero los contenidos que puntualmente son más riesgosos para ellos son los contenidos relacionados con la pornografía o con la violencia. Luego tenemos otra categoría que es la categoría de los contactos. Entonces, en esa categoría de los contactos, básicamente encontramos todas las interacciones que los niños tienen con otras personas en línea, cuando se conectan a sus clases, con sus compañeros, cuando empiezan a hablar por redes sociales con otras personas. Y lo que vamos a encontrar acá es que lo que resulta riesgoso de todas estas interacciones que tienen los niños es cuando se contactan con personas desconocidas. Ahí es donde encontramos el mayor riesgo y ahorita vamos a ver cómo es ese tema de los desconocidos. Y finalmente vamos a revisar también en el área de las conductas, que es la tercera categoría. En las conductas nosotros lo que encontramos es todo lo que los niños hacen y cómo se comportan cuando están en Internet. Entonces acá, así como hay algunas conductas positivas, como por ejemplo el aprender, que es lo que los niños hacen en sus clases virtuales, también encontramos otras negativas y acá se ubican el ciberacoso, que es cuando los niños y niñas agreden a otras personas a través de plataformas digitales, el sexting, que es la conducta de tomarse fotografías con contenido sexual y pasar demasiado tiempo en las plataformas digitales o demasiado tiempo en línea. ¿Cuánto es demasiado tiempo?
Eso es una cosa que vamos a ver cuando pasemos al segundo segmento de nuestra sesión de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros deberíamos saber sobre la pornografía y sobre los contenidos que pueden ser inadecuados para los niños? Entonces, por un lado, con la pornografía, encontramos que son todos estos contenidos en los cuales aparece reflejada una actividad sexual. Entonces, imagínense que una cosa que nos sucede a los seres humanos es que nuestros cerebros hay dos estímulos que privilegian por encima de otros estímulos a los que nosotros les vamos a prestar más atención, sencillamente porque evolutivamente nuestro cerebro se ha desarrollado para hacerlo. Estos dos estímulos son el sexo y la violencia. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vivíamos en las cavernas, los primeros hombres que vivían en las cavernas, estos primeros hombres necesitaban estar atentos a los estímulos relacionados con el sexo, porque eso era lo que iba a garantizar la perpetuación de la especie. Entonces, había que estar atentos a ese tipo de estimulación. Pero además, estos primeros hombres necesitaban también estar atentos a estímulos relacionados con la violencia, porque si ocurría algún hecho violento y ellos no estaban atentos y no podían huir, pues eso iba a poner en juego su supervivencia. Entonces, estar atentos a este tipo de estímulos les garantizaba la perpetuación de la especie y la supervivencia. Por eso nuestros cerebros se sienten particularmente atraídos por este tipo de contenidos, le prestan atención a este tipo de contenidos. Entonces, encontramos por un lado el tema de la pornografía, que cuando nosotros hablamos de pornografía es fundamental reconocer acá que debemos ayudarles a los niños y niñas a reconocer qué es eso de la pornografía. Entonces, cuando yo digo estas cosas, hay muchos papás que dicen, no, Viviana, o sea, ahí sí ya, yo no sé cómo voy a hacer porque a veces me cuesta mucho tener ciertas conversaciones con mis hijos y cómo le va a explicar qué es la pornografía, es difícil. Entonces, una manera fácil de hacerlo es esta definición que ustedes ven en pantalla. Nosotros podemos decirles a los niños, miren, fotografía es cualquier fotografía o video en los que aparecen personas o con sus partes privadas descubiertas. Si en algún momento tú ves estos contenidos en Internet, fotos o videos donde aparecen personas sin ropa o con sus partes privadas descubiertas, hay algunas cosas que vas a tener que hacer, que ya ahorita las vamos a ver. El otro contenido que puede ser inadecuado, como les digo, es la violencia. Entonces, ¿cómo les enseñamos a los niños y niñas qué es violencia? Son todos esos contenidos que tú ves donde aparecen personas que se hacen daño a sí mismas o que les hacen daño a otros. Entonces, si ustedes miran estas dos definiciones son hechas para los niños. Los niños pueden entender claramente a qué nos estamos refiriendo cuando les damos este tipo de definiciones. A medida que los niños van creciendo, podemos ir haciendo un poco más complejas las definiciones o podemos ir explicando otro tipo de cosas. Por ejemplo, con el tema de los contenidos sexuales, podemos enseñarles a los niños más o menos hacia los 10 años que si en algún momento se encuentran con este tipo de contenidos, no deberían mostrárselo a otros niños. ¿Por qué? Porque son contenidos que nos pueden hacer daño. Y podemos explicarles además, a medida que van creciendo, más o menos hacia los 13, 14 años, que es que estos contenidos nos hacen daño, primero porque dan una visión súper distorsionada de la sexualidad humana. Entonces, por ejemplo, muestran a la sexualidad como una relación donde lo único que importa es mi placer, donde me olvido por completo del otro, o una situación que es absolutamente violenta con el otro, o una situación que es absolutamente violenta con las mujeres. Y todas esas, digamos, esas miradas son miradas cerradas de lo que realmente es la sexualidad entre los seres humanos. Entonces, una vez nosotros podemos hacer estas explicaciones que, como les digo, se van como poniendo mucho más robustas o se van complejizando a medida que los niños crecen, lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar pequeñas habilidades en ellos que van a servir, número uno, para que puedan reconocer el riesgo y número dos, para que pongan una alerta cuando podrían estar potencialmente en riesgo. Entonces, luego de enseñarles las definiciones, niños, lo otro que deberíamos decirles es, si alguna vez ves estos contenidos, esos donde aparece gente desnuda con sus partes privadas descubiertas o esos donde aparecen personas que se hacen daño o le hacen daño a otros, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, apaga por favor la pantalla, apágala rápido y corriendo a contarme. Aunque te podría dar miedo o vergüenza contar este tipo de cosas, es algo de lo que nosotros vamos a tener que hablar. Y yo no te voy a juzgar, yo lo único que quiero es ayudarte.
Siempre lo más importante va a ser generar conexiones de confianza con los niños y niñas para que ellos puedan venirnos a contar cuando algo malo sucede. Muchos papás a mí me preguntan, ¿cuál es la mejor estrategia de prevención? ¿Cuál es el equipo que más protege a los niños o el software de protección que más tiene seguros a los niños? Y yo lo que siempre les digo a los papás, el mejor es el que nosotros instalamos en nuestros mediante conexiones de confianza, mediante conversaciones, mediante generar un lazo afectivo con ellos. Esa es la mejor estrategia que podemos generar, ¿vale? Entonces, bueno, ya que vimos los riesgos relacionados con los contenidos, vamos a pasar al siguiente riesgo, que es el riesgo de contacto con los desconocidos en línea. Entonces, ¿quién es un desconocido en línea? A los niños les podemos explicar que un desconocido en línea es un contacto en Internet que si nos encontramos frente a frente no vamos a poder saludar porque no lo conocemos, porque nunca lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que cada vez o a medida que vamos creciendo, se aumenta la probabilidad de que nosotros interactuemos con desconocidos, bien sea en línea o en la vida real. Para ponerles un ejemplo, el padre Jairo y yo no nos conocemos en persona, nos conocemos a través de llamadas, a través de la pantalla. Así fue como nos conocimos. Dos grandes amigas nos pusieron en contacto y por eso fue que el padre me pudo invitar hoy. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos desconocidos que son buenos, como por ejemplo el padre, pero hay otros desconocidos que pueden ser malos. Entonces, una vez nosotros les hemos enseñado esto a los niños, que un desconocido en Internet es a quien no saludaría si te lo encuentras porque nunca lo has visto, pasamos a enseñarles qué deben hacer con los desconocidos en línea. Entonces, lo primero que deberíamos enseñarles es que cuando nosotros conocemos a una persona en línea, realmente no la conocemos bien. Entonces, estas personas podrían estarnos diciendo mentiras acerca de quiénes son, su nombre, su edad. Entonces, vamos a necesitar chequear otras fuentes de verificación para saber si esa persona es alguien en quien puedo confiar o alguien en quien no. Yo, por ejemplo, tengo dos de verificación que son mis dos amigas que me presentaron con el padre Jairo. Entonces yo digo, ah, ellas me dijeron y entonces bueno. Pero además yo, por ejemplo, quisiera saber más acerca de quién es el padre Jairo, pues entonces yo llego y busco el colegio, el seminario redentorista en internet o busco al padre en internet y entonces digo, ah, sí, él sí es quien dice ser y sí trabaja donde dice trabajar. Y de esta manera yo puedo verificar quién es exactamente esa persona. Entonces, por ejemplo, dándole ejemplos así como este que yo les estoy dando en este momento a sus hijos, ustedes además los ayudan a que ellos sepan cómo empezar a verificar identidades en línea, que es algo súper, súper útil que nos sirve a todos. También que deberíamos enseñarles a los niños, si en algún momento una persona que no conoces o un desconocido de internet te llega a pedir información personal como tu nombre, el teléfono, la dirección, los enlaces de las clases virtuales, pregúntame mejor antes de hacerlo. No vayas a compartir nada hasta que juntos no hayamos revisado si está bien hacerlo o no. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, básicamente lo que reforzamos en los niños es que puedan acudir a nosotros cuando hay algo que no saben hacer o les genera dudas. Usualmente, las personas que buscan victimizar a los niños en línea, lo que hacen es tratar de que los niños no consulten con nadie, aun cuando se les presenten dudas, haciéndolos sentir cobardes o haciéndolos sentir que todavía son demasiado inmaduros. Entonces, lo que hacen es retar a los niños diciendo, ay, no vas a ser capaz, tienes que preguntarle a tu papá o a tu mamá. Entonces, cuando nosotros reforzamos desde las edades más tempranas en los niños que siempre nos pregunten y que está bien preguntar, les ayudamos a estar más seguros a futuro. También podemos decirles que aunque un desconocido en línea pueda hacer muchas preguntas, nos pueden preguntar muchas cosas, eso no significa que debamos responderlo todo. ¿Y por qué tenemos que decir esto? Porque yo creo que muchos de nosotros les decimos de manera recurrente a nuestros hijos como, si alguien te pregunta, responde, no te quedes callado. Oye, no, es que te preguntaron cómo te quedas sin responder, qué grosero eres. Entonces, cuando nosotros pasamos a los entornos digitales, a veces está bien no contestar. Y eso también hay que enseñárselo a los niños, que si te hace demasiadas preguntas y la cosa se pone como incómoda, pues mejor no respondas. Está bien dejar en visto a un desconocido en línea. También es importante enseñarles que si estas personas nos preguntan o nos dicen cosas que nos hagan sentir incómodos, lo mejor es dejar de hablarles y contarle de una vez a un adulto de confianza, ir corriendo a contarle a un adulto de confianza. Y acá hay dos señales que
que nos pueden ayudar mucho a que los niños puedan activar esta alerta. Una es que este desconocido en línea les pida activar la cámara o que tengan un encuentro cara a cara. Estas dos conductas son sumamente riesgosas. Si nosotros ayudamos a los niños a contar cuando este tipo de cosas sucede, también aumenta la probabilidad de que nosotros los podamos apoyar ante el riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, esto con el contacto con las personas desconocidas. Y luego tenemos el tema del ciberacoso. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con el ciberacoso? El ciberacoso es una forma de intimidación que se da por medio de tecnologías digitales. Entonces pasa cuando, por ejemplo, se difunden mentiras o se publican fotografías que ponen a los otros en vergüenza. A veces las fotografías no necesariamente son fotografías en una situación comprometedora, sino, por ejemplo, una fotografía donde salimos haciendo una cara chistosa, que no es la cara que siempre ponemos, o una fotografía en un momento que fue incómodo en alguna de las clases. Entonces, en un principio lo que le ocurre a los niños y niñas es que piensan que hay unos contenidos que son sumamente chistosos acerca de sus compañeros, pero el problema es que cuando estos contenidos se comparten, sus compañeros podrían sentirse heridos por esto que apareció en los contenidos. Entonces, la clara diferencia o la rayita que nos dice cuándo fue un chiste y cuándo fue una ofensa es que le hagamos daño a otros. Entonces, ayudarles a los niños a reconocer que ciertas interacciones pueden producir daño en el otro y que además cuando producen ese tipo de daño deberíamos ayudar a reparar ese daño, es algo que nos puede ayudar más adelante a prevenir el ciberacoso. También el ciberacoso ocurre cuando se envían mensajes hirientes o ofensivos a las personas o cuando enviamos insultos o amenazas. Entonces, esto claramente es una interacción que es hostil. Si yo, por ejemplo, en este momento empezara a decir cosas hirientes o a insultarlos o amenazarlos, pues estaría generándoles un daño y además ustedes dirían, no, qué pereza esta Viviana, es una grosera, yo mejor voy a salirme de esta conferencia y no me gustó, porque es algo que genera daño en las personas que lo están escuchando. Entonces, reforzar siempre que esas interacciones que nosotros tengamos en línea van a tener que ser respetuosas, vamos a tener que ser compasivos y amorosos con las otras personas que están en línea, es algo que también ayuda a los niños a identificar cómo comportarse en estos espacios. Y por último, tenemos el tema de hacerse pasar por otra persona para enviar mensajes agresivos en nombre de ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que acá ya nosotros empezamos a hacer cosas que podrían incluso convertirse en un delito, como por ejemplo suplantar a una persona. Y cuando enviamos estos mensajes agresivos, pues entonces ya sabemos que hacemos daño. ¿Por qué pasan estas cosas o por qué pasa el ciberacoso? Imagínense que no es que la intimidación o la agresión haya nacido con el Internet, pero lo que sucede es que Internet sí hace que la violencia que se comete a través de estos medios pueda generar incluso más daño que la violencia que se comete de forma real. Porque imagínense que hay como dos procesos que juegan en este tipo de riesgo. Y uno de ellos es la desinhibición, que es que, por ejemplo, cuando yo estoy al frente de una cámara o al frente de una pantalla, mejor, yo siento que no hay nadie más alrededor mío. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en mi estudio y nadie me vería si yo hiciera algo acá. Entonces, como siento que nadie me ve, esas normas sociales que harían que yo me regulara y que fuera un poco más educada, se van. Y yo sería capaz de empezar a hacer cosas que son mucho más agresivas o que no sería capaz de hacer mirando a las personas a la cara, porque sé que me van a ver. Entonces, en la desinhibición, casi que lo que pasa es que yo me atrevo a hacer cosas que no haría haciéndole al otro mirándolo a sus ojos. Y con la desindividuación, lo que sucede es que yo, por ejemplo, en este momento no los puedo ver. Ustedes me pueden ver a mí, pero yo no los puedo ver. Entonces yo no puedo saber si hubo algo que les molestó, si de golpe alguno de ustedes está riendo o no puedo ver las reacciones emocionales que ustedes tienen a esta interacción que nosotros tenemos. Si yo, por ejemplo, hiciera una ofensa en este momento y fuera muy ofensiva con una persona, yo no podría ver esa reacción emocional de la ofensa en el otro. Entonces no tengo cómo saber si me pasé de la raya. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos estas interacciones en línea que como que no tienen todo este componente emocional de las interacciones cara a cara,
hacen que las personas que son agresoras no puedan ver el efecto emocional en las víctimas y que sus niveles de agresividad escalen, o que ese nivel de agresividad o que esas agresiones que se publican en Internet se queden allí haciéndole daño a las víctimas mucho tiempo, cuando ya, por ejemplo, los agresores se han olvidado siquiera de que existen. Entonces, estos dos fenómenos pues hacen que el ciberacoso sea una problemática que es bien compleja y frente a la cual nosotros debemos preparar a nuestros hijos e hijas. ¿Qué deberíamos nosotros decir sobre el ciberacoso y conversar con los niños? Primero, hay que respetar. Cuando nosotros divulgamos chismes o información malintencionada, no estamos siendo buenas personas, no estamos siendo buenos ciudadanos digitales. Y si ustedes miran, esto es una cosa que incluso nos enseñaron nuestros papás aún sin pantallas. Mi papá y mi mamá siempre me decían como, Viviana, uno tiene que ser respetuoso con las personas. La educación no pelea con nadie, siempre me decía mi papá. Y esta es una manera de enseñarnos a respetar. Pero ¿qué es lo que ocurre? En muchos casos, en la actualidad, nosotros les enseñamos a los niños esto como para las interacciones cara a cara, pero no mantenemos el mismo mensaje o el mensaje de manera consistente para los espacios digitales. Entonces va a ser necesario enseñárselos, ¿vale? También es importante, y esto aplica más para los chicos que ya se van acercando a la adolescencia, enseñarles que cuando nosotros ciberacosamos a otros, eso que hacemos podría ser ilegal. Si bien es cierto, en Colombia en el Código Penal no hay ningún artículo que penalice el ciberacoso y que diga las agresiones a través de Internet que se hacen en plataformas digitales o a través de dispositivos, están penalizadas y van a tener cárcel o van a tener una sanción. Sí dice el Código Penal, por ejemplo, que la calumnia, la injuria, el daño al buen nombre son delitos. Y además, una cosa que dice cada uno de estos delitos es que la pena por esos delitos es mayor si se cometen a través de medios de difusión masiva. E Internet es un medio de difusión masiva. Entonces, a veces nosotros decimos, no, pero ¿cuál es el problema de hacer un meme burlándome del otro? Pues resulta que yo podría, sin darme cuenta, incurrir en este tipo de delitos y meterme en un problema legal. ¿Listo? Otra cosa que podríamos decirles, si en algún momento a ellos les llegara a suceder que reciben un mensaje ofensivo, agresivo o amenazante, lo mejor que pueden hacer es ignorar esos mensajes que recibieron, bloquear al remitente y contarle a un adulto de confianza. Hay algo que sucede cuando este tipo de situaciones se presentan, y es que como nos ofenden, eso nos molesta mucho y tendemos a responder con una ofensa, con una agresión. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que cuando respondemos con una ofensa, la agresión empieza a escalar y el daño que se genera puede ser mucho mayor. Entonces, acá lo que se recomienda es no responder. Es mucho mejor ignorar los mensajes, no responder y cortar la comunicación por completo para de esta manera cortar con la agresión. También es necesario bloquear al remitente de estos mensajes. El hecho de que yo no vaya a responder para que la agresión no escale no significa que me tenga que seguir aguantando la agresión. Entonces, ¿cómo lo hacemos para cortarlo? Bloqueando al remitente de esos mensajes, de manera que no pueda seguirnos contactando. Y finalmente, contándole a un adulto de confianza. Si en algún momento nuestros hijos e hijas nos cuentan que están pasando por una situación de estas, importantísimo, no borrar las imágenes, las conversaciones, los contenidos que se han enviado, porque eso es lo que nos puede servir como evidencia a la hora de manejar el caso, bien sea en la institución educativa o bien sea porque nos toca llevarlo a las autoridades, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre ponernos del lado de nuestros hijos, apoyarlos, tratar de que estén seguros, de que se sientan seguros, de que se sientan acogidos, entender el miedo que esta situación les puede generar, va a garantizar que nosotros fortalezcamos ese lazo de confianza que yo les digo que es tan importante. Luego tenemos el tema de hablar con un adulto, que era el último que yo les decía. Ese tema de hablar con un adulto no solo aplica para cuando son nuestros hijos quienes están sufriendo el ciberacoso, sino también aplica para cuando nuestros hijos han presenciado un ciberacoso. Entonces, si los niños y niñas aprenden a reconocer que este tipo de conductas no están bien y aprenden a contarle a los adultos cuando ocurren, así no sea en contra de ellos mismos, pues básicamente lo que vamos a hacer es aumentar la probabilidad de que alguien en los espacios digitales, en los espacios escolares o familiares pueda actuar para frenar la situación, ¿vale? Entonces, bueno,
Ya cerrando con el ciberacoso, pasamos al sexting, que es una palabrita que viene de dos palabras en inglés que son sexual texting. Esto básicamente a lo que se refiere es a enviar contenidos sexuales a través de plataformas digitales. ¿Qué es importante que nosotros tengamos en cuenta en el sexting? El sexting como tal es una práctica riesgosa, sí es una práctica riesgosa porque cuando se hace entre personas menores de 18 años, esos contenidos que se producen son considerados según la ley colombiana como materiales de explotación sexual. Y portarlos, distribuirlos, almacenarlos, producirlos, cualquier cosa que yo haga con esos contenidos se constituye como un delito en Colombia. Entonces, es una práctica riesgosa. ¿Qué es lo que pasa con el sexting? Que imagínense que es una práctica que se puede dar entre los niños como parte de su desarrollo y descubrimiento sexual. Entonces, parte de lo que nosotros deberíamos hacer acá es primero tener conversaciones con los niños respecto al sexting, pero además enseñarles que puede ser una práctica sumamente riesgosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si estas imágenes luego se revelan? O por ejemplo, esa persona que yo digo, no, yo le voy a compartir esta imagen y sé que esa persona nunca la va a divulgar, decide divulgar esa imagen. Entonces podría estar en riesgo nuestra reputación, nuestra privacidad, que sería expuesta de manera pública. Entonces, cuando nosotros hablamos del sexting en un contexto que se da de forma privada, hablamos de una práctica que se puede dar como parte del desarrollo normal de los niños, que si se presenta y nosotros vemos que se ha manejado de una manera privada, parte de lo que deberíamos hacer es apoyar a los niños y niñas que estén involucrados para ayudarles a entender los riesgos de este tipo de práctica y reorientar su conducta de manera que no incurran en estas prácticas que son de alto riesgo. Pero más allá de eso, un riesgo que se presenta de manera recurrente en el sexting es que esas imágenes que se crearon pasen de un entorno que es privado de dos personas a un entorno público donde muchas personas empiezan a transmitirla en Internet. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir con esta información? ¿Ustedes se acuerdan lo que les contaba al principio de cómo las imágenes sexuales llaman nuestra atención? Entonces, lo mismo ocurre con estas imágenes. Entonces, estas imágenes, al llamar tanto nuestra atención, van a llamar la atención de todas las personas que tengan contacto con ese contenido. Y lo que usualmente pasa es que las personas empiezan a compartirlo, empiezan a decir, mira, mira esto, mira esta fotografía que compartió esta persona, tienes que verla. Y el contenido se viraliza. Y allí es donde se expone de manera pública la privacidad de una persona. Compartir este tipo de imágenes que fueron creadas en un contexto privado y más cuando son de un menor de 18 años constituye un delito. Entonces, lo que se ha empezado a ver en el mundo es que lo que resulta muy inadecuado en este tipo de situaciones es la difusión no consentida de contenidos íntimos. ¿Qué cosas deberíamos enseñarle nosotros a nuestros hijos? Primero, producir imágenes con un contenido sexual es sumamente riesgoso y más cuando somos menores de 18 años, porque esos contenidos en Colombia son ilegales. Y segundo, cuando nosotros recibimos un contenido donde se expone la privacidad e intimidad de una persona, lo primero que deberíamos hacer es proteger a esa persona. Casi que lo que deberíamos pensar es, ¿y si yo fuera quien está en esa foto o en ese video? ¿Qué es lo que quisiera que hicieran los demás con ese contenido? Y muy seguramente lo que quisiéramos que hiciéramos es que se borre, que no lo compartan con nadie, que no lo divulguen o que alerten a las autoridades si hay un delito en esta situación. También es fundamental que nosotros les enseñemos a los chicos y que también nosotros comprendamos que las consecuencias negativas del sexting nunca van a ser responsabilidad de la víctima. ¿Listo? Entonces, estas imágenes que ustedes ven acá son imágenes que yo me encuentro, con las que me encuentro de manera recurrente cuando se habla de sexting. Me las encuentro con docentes, con papás, con los niños, con los policías, el personal de salud, que dicen cosas como estas frases que ustedes están viendo en pantalla, donde lo que se hace es poner toda la culpa en la víctima. Entonces, a estas víctimas, aparte de que su privacidad ha sido expuesta, les es muy difícil encontrar apoyo. Imagínense que muchas de las víctimas lo que dicen en el año 2016 se hizo una encuesta en Canadá, que fue una encuesta global, entrevistaron a víctimas de la exposición de este tipo de contenidos alrededor del mundo y lo que decían era que se sentían tremendamente juzgados por las personas y sentían que las personas les iban a responsabilizar de todo lo malo que había pasado por estas imágenes. Entonces, cuando nosotros decimos este tipo o hacemos este tipo de afirmaciones respecto a una persona que ha hecho sexting, lo que
que estamos haciendo es poniéndole en mayor riesgo. Eso es un proceso que se llama revictimización. Entonces, una cosa que deberíamos entender es que aunque una persona que nosotros hayamos conocido haya hecho sexting, eso no significa que sea responsable de todas las consecuencias negativas por la revelación del contenido, ni que esté consintiendo que nosotros almacenemos, distribuyamos, compartamos esa información. Si yo quisiera compartir esta información según la ley colombiana, necesitaría un permiso por escrito de esa persona además un permiso por escrito de los padres de esa persona, con el agravante que en ningún caso ese permiso por escrito se podría dar para un menor de 18 años, porque estos contenidos, como les digo, son ilegales y nadie puede consentir su propia explotación sexual. Entonces, este tipo de contenidos, claramente nosotros no los deberíamos compartir, no los deberíamos guardar, no los deberíamos transmitir de ninguna manera ni preservar, ¿vale? Adicionalmente, es importante señalar que este tipo de contenidos son ilegales porque además de exponer la privacidad e integridad de los niños, niñas y adolescentes, también los ponen a quienes aparecen en esos contenidos, los ponen en riesgo de grooming o extorsión sexual, que son dos situaciones que también se pueden presentar en Internet, ¿vale? El grooming, cuando un adulto trata de acercarse para ganarse la confianza de este niño o este adolescente que ha aparecido en los contenidos, esto lo hace básicamente con el fin de abusarlo, de explotarlo sexualmente. Y en la extorsión sexual lo que ocurre es que una persona coge estos contenidos y se contacta con las víctimas y les dice, si tú no quieres que este contenido se conozca, entonces vas a tener que hacer cosas a cambio, que puede ser producir más contenidos sexuales, entregar dinero a cambio de no publicarlos o ceder a cualquier solicitud que hagan estas personas. Entonces, por eso es fundamental que nosotros casi que el mensaje que les transmitamos a nuestros hijos es que al recibir fotos de una persona, nosotros no tenemos el poder de destruirla, sino la responsabilidad de cuidarla. Esta no es una frase mía, esta es una frase de una mujer que se llama Ana Baquedano, que es una activista en México respecto a la legalización de la difusión no consentida, a la ilegalidad de la difusión no consentida de los contenidos íntimos. Ella ha trabajado muy fuerte con otras mujeres que han sido víctimas en México para lograr que se penalice compartir este tipo de imágenes en línea por todos los efectos negativos que esto puede causar en las víctimas, ¿vale? Entonces, bueno, hasta este punto ya vimos los diferentes riesgos, cómo podemos conversar con nuestros hijos, cómo podemos generar algunas rutas primeras que nuestros hijos puedan implementar para ayudarnos a saber cuándo este tipo de situaciones nos iba a suceder. Ahora nos vamos a centrar en cómo podemos acompañarlos para favorecer la autonomía digital. Si ustedes recuerdan en la primera diapositiva que les presenté, cuando llegábamos a las conductas hablábamos de pasar demasiado tiempo en línea. Entonces, lo que vamos a revisar es, bueno, ¿y eso por qué pasa? Porque es que nos gustan tanto las pantallas a los seres humanos. Entonces, la primera razón que tenemos es la pantalla. Esta pantalla que ustedes están viendo en este momento tiene una funcionalidad o algo que se llama luz azul. Imagínense que la luz azul se puso en las pantallas básicamente para hacer que las imágenes se vean más nítidas, que los colores se vean más realistas. Sin embargo, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que las luces azules tienen un efecto adicional en la química cerebral del cerebro de los seres humanos. Imagínense que cuando nosotros estamos expuestos a esta luz azul, se empieza a segregar melatonina en nuestro cerebro, que es una sustancia que hace que estemos en vigilia, que nos sintamos despiertos y alertas. Entonces, cuando, por ejemplo, nuestros hijos o nosotros nos vamos a ir a dormir, de golpe nos ha pasado que decimos, ay, vamos a ver un ratito de televisión y terminamos viendo 3 capítulos de una serie o viendo televisión y pasando de un canal a otro. O decimos, ay, voy a mirar 5 minutitos acá en Instagram y cuando nos vamos a dar cuenta pasada 1 hora. Y dejamos de dormir por cuenta de que estuvimos al frente de la pantalla. Muchas veces decimos, qué irresponsable fui si yo sabía que mañana tenía que madrugar, cómo me quedé al frente de esta pantalla. Pero lo que no sabemos es que en muchos casos
Es la luz azul y la estimulación que produce nuestro cerebro lo que nos hace seguir ahí sin saber siquiera por qué es que estamos ahí, ¿vale? Cosas que podríamos hacer con esto: bajarle el brillo a la pantalla o poner el filtro de luz azul en nuestros dispositivos, que nos ayuda a reducir los efectos de esta estimulación, ¿vale? Luego tenemos los estímulos del dispositivo. Imagínense que yo creo que todos ustedes han visto que en su celular ustedes tienen unas notificaciones. Entonces, las notificaciones, entre más activas tenga uno, ese teléfono parece, como decimos acá en Bogotá, una papa caliente. Empieza a timbrar y a sonar y a vibrar y le salen numeritos por todas partes. Entonces, ahí tenemos una estimulación que es visual, que es el numerito o el circulito rojo que nos dice que hay algo que está pendiente. Luego tenemos una estimulación táctil, que es la vibración que emite el dispositivo cuando llega una notificación. Y finalmente tenemos una estimulación auditiva, que es el sonido que produce el dispositivo. Cuando nosotros tenemos tantas notificaciones activas, parte de lo que va a suceder es que de manera recurrente nuestro cerebro se va a estar desviando hacia la fuente de la estimulación, que sería nuestro dispositivo. Entonces, acá una estrategia que resulta súper útil para que nosotros podamos enfocar nuestra atención en nuestros momentos de productividad es eliminar los estímulos del dispositivo, es decir, apagar la mayor cantidad de notificaciones que podamos, porque de esa manera nos vamos a poder asegurar que estamos enfocados en lo que nos queremos enfocar y que la decisión sobre nuestro tiempo o a qué dedicar nuestro tiempo y atención la tomamos conscientemente nosotros y no las pantallas, ¿vale? Luego tenemos los estímulos sociales. Imagínense que Internet, sobre todo desde la web 2.0, que es la web de las redes sociales, nos ha permitido algo maravilloso y es conectarnos con otras personas, conectarnos con personas que piensan similar a nosotros, que tienen nuestros mismos intereses o con las personas que amamos cuando están lejos. Entonces, ese nivel de estimulación social, el que recibimos con los likes, con los comentarios, con las interacciones que tenemos en línea, con las felicitaciones de cumpleaños de gente que hace mucho tiempo no vemos, son algo sumamente atractivo para los seres humanos, porque imagínense que nosotros somos seres sociales. Entonces, en un momento como este que estamos viviendo, donde tenemos que estar aislados del contacto social, encontrar una fuente que nos brinde ese contacto con otras personas, para nosotros va a ser súper llamativo. Entonces, este es otro estímulo que se suma a todos estos que estamos viendo. También tenemos otros dos, que son el scroll infinito y el autoplay. Entonces, con el scroll infinito lo que nos pasa es que cuando, por ejemplo, nosotros estamos en redes sociales como Instagram o TikTok, bajamos y bajamos y bajamos y bajamos y ese contenido nunca se acaba. Pareciera que fuera eterno y siempre nos muestra algo diferente. Entonces, esto básicamente hace que nosotros sigamos permaneciendo en línea, estemos mucho más tiempo conectados. Con el autoplay o la reproducción automática nos pasa algo similar, y es que cuando, por ejemplo, estamos viendo un video en YouTube o escuchando una canción en Spotify o viendo una serie en Netflix, nos sale como un contadorcito chiquitito que dice reproducción automática, reproducir el siguiente capítulo o reproducir el siguiente video o la siguiente canción. Y si no hacemos nada, sigue la reproducción del contenido. Entonces, estas dos funcionalidades lo que hacen es que eliminan los puntos naturales de detención en el consumo de un contenido. Si yo estuviera leyendo un libro, se me acaba la línea, se me acaba el párrafo, se me acaba la página y se me acaba el libro. Entonces, tengo muchos puntos donde yo podría decir, uy, no, ya suficiente de lectura por hoy, estoy cansada, creo que voy a pasar a otra actividad. Quitan esos puntos. Entonces yo no tengo la oportunidad de decir, ay no, ya han sido muchos videos de TikTok, he visto 13 videos de TikTok hoy y ya no quiero ver más. O llevo 10 minutos o 15 minutos en TikTok y creo que ya es suficiente. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer acá con este tipo de funcionalidades es con el autoplay lo podemos inactivar. Y también existen algunos recordatorios de actividad, por ejemplo, en aplicaciones como YouTube o como TikTok, que nos permiten saber cuánto tiempo vamos pasando en línea. Entonces, cada 10 minutos, 20 minutos o cada vez que yo, dependiendo de cómo lo configure, me va a decir, oye, llevas tanto tiempo, oye, llevas tanto tiempo. Y eso va a ayudar a que nuestro cerebro entienda o empiece a decir como, ok, este tiempo es mucho o es muy poquito, y que seamos más conscientes de cuánto hemos pasado conectados. Por si esto fuera poco, tenemos otro tema adicional que es nuestro cerebro. Entonces, imagínense que con nuestro cerebro pasa lo siguiente. Esta parte que ustedes ven acá abajo
Es como hagan de cuenta el cerebro que piensa. Si yo lo pusiera en la palma de mi mano, estaría como por acá, yo lo pondría por acá y esto sería como la columna vertebral. Acá estaría el cerebelo y esta sería la parte más interna del cerebro. Este es un cerebro que es rápido, es el cerebro del instinto. Entonces, cuando, por ejemplo, yo pongo la mano sobre algo caliente y la quito rápido, el que está quitando esa mano es este cerebro. Yo no, cuando pongo la mano sobre algo caliente, yo no pienso como, oh, esto está caliente, creo que debe estar a unos 40 y tantos grados. Si dejo la mano más tiempo acá, me voy a quemar y podría ser una quemadura de tercer grado, la voy a retirar. Yo no pienso nada de eso, yo simplemente quito la mano porque sentí caliente. Entonces, este cerebro es un cerebro rápido que además maneja el instinto, es un cerebro viejo, tan viejo que se conoce también como el cerebro reptiliano, porque es el mismo cerebro que tenemos en común con los reptiles. Entonces, nosotros nacemos con este cerebro ya formadito, el del instinto. Por eso es que los niños comen, duermen, lloran cuando tienen hambre, porque ya tienen el instinto. Pero tan pronto nacemos se empieza a formar un cerebro más nuevo, que es este que está en la parte del frente, lo tenemos como por aquí, en esta parte de acá, que es como el cerebro que piensa. Este es un cerebro más lento porque esta partecita del cerebro lo que hace es integrar los diferentes estímulos que encuentra en el mundo. Entonces, toma decisiones a partir de los diferentes estímulos, procesa la información y en este cerebro es donde están las habilidades de autorregulación y control. Son las habilidades que nos permiten saber en dónde vamos a enfocar nuestra atención, saber cómo nos debemos comportar dependiendo de una situación determinada. Este es el cerebro que nos motiva para continuar con nuestras actividades. Entonces, imagínense que ese cerebro se empieza a formar cuando nacemos y se termina de formar cuando cumplimos 25 años, no antes de los 25. Entonces, lo que va a pasar con los niños, niñas y adolescentes es que se conectan a las pantallas con su cerebro así, con muy pocas habilidades de regulación y control. Y si a eso le sumamos toda esta estimulación que llega por cuenta de las pantallas, pues para los niños va a ser muy difícil despegarse de las pantallas. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Cuando nosotros como papás ponemos normas, límites, los acompañamos, conversamos y definimos expectativas claras acerca de lo que queremos que ellos hagan en línea, nos convertimos en ese cerebro, en ese lóbulo prefrontal o corteza prefrontal que les va a ayudar a regular su conducta. Entonces nosotros, los papás y mamás, estamos con los niños porque ellos necesitan que nosotros ayudemos a hacer esa parte de su cerebro que todavía no han desarrollado. Cuando los estamos acompañando y ponemos estas normas y límites claros y definimos expectativas claras, básicamente lo que ocurre es que ayudamos a que esas conexiones neuronales se vayan haciendo y se generen para ayudar a los niños a tomar mejores decisiones en el futuro, ¿vale? Entonces, como les contaba, los niños pues van a procesar todos estos estímulos así sin el cerebro que piensa. Necesitamos poner esas normas y esos límites para ayudarlos a tomar mejores decisiones. Si con esto no fuera suficiente, hay además otro nivel de estimulación que es el que viene por cuenta de la inteligencia artificial. Imagínense que actualmente muchos de los sistemas a los que nosotros accedemos, las redes sociales, las plataformas digitales, tienen sistemas o algoritmos de inteligencia artificial. ¿Pero qué es eso de la inteligencia artificial? Básicamente la inteligencia artificial es un algoritmo o una línea de código, un pedacito de un programa de internet al que yo le digo, le doy una orden. Y ese programa es inteligente porque puede aprender por su propia cuenta cómo cumplir esa orden. Entonces, imagínense que para hacerlo muy, muy sencillo, en la mayoría de los casos en las redes sociales, al algoritmo, a la línea de código, se le dice, ¿sabes qué? Línea de código, yo quiero que Viviana pase más tiempo conectada, necesito que pase más tiempo expuesta a la pantalla. Entonces, la línea de código empieza a mirar qué es lo que yo hago cuando me conecto a internet y dice, es que a Viviana le gusta aprender sobre el cerebro humano y además le gustan los videos de gatitos, pero además le gusta un montón leer. Entonces, yo lo que voy a hacer es que le voy a presentar a Viviana información sobre el cerebro, sobre gaticos y sobre libros. Y eso va a hacer que yo quiera estar más conectada porque básicamente lo que va a encontrar en la pantalla es un contenido que resuena con mis pensamientos, mis gustos y mis creencias.
Sin embargo, esto puede tener un efecto negativo y es que imagínense que lo que han encontrado los estudios sociales es que cuando nosotros pasamos mucho tiempo con gente que piensa muy parecido a nosotros, nos radicalizamos y empezamos a pensar que solo nosotros tenemos la razón y que todos los demás que piensen diferente a mí están equivocados. Entonces, por eso es que sucede como este tema de la polarización en línea y a veces este nivel de polarización que vemos en los medios digitales, porque puede ser que nosotros estemos ya empezando a pensar que todo el mundo funciona como nosotros creemos por cuenta de los algoritmos de inteligencia artificial. Si ustedes quieren aprender más de este tema y tener conversaciones muy interesantes al respecto con sus hijos e hijas, les recomiendo ver The Social Dilemma, que es un documental que hay en Netflix. Lo pueden encontrar también como El Dilema de las Redes Sociales. Y la invitación es a que esto lo vean en familia y que conversen sobre las diferentes cosas que se presentan allá. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? ¿Qué opinan los chicos respecto a eso? Y estoy segura que van a aprender un montón y van a desarrollar muchas herramientas. Ahora quiero contarles algo que es bien importante y es, una vez yo he explicado todo esto y en el momento actual muchos papás me preguntan, bueno, y entonces uno cómo hace para acompañar a los niños, ¿qué es eso del acompañamiento? Eso que tú decías, que entonces que uno se le vuelve el lóbulo prefrontal y un pedazo del cerebro al niño, ¿eso uno cómo lo logra? Entonces eso se logra básicamente mediante dos estrategias. Una se llama las medidas restrictivas y otra se llaman las medidas empoderadoras. Entonces, en las medidas restrictivas, yo lo que hago es poner muchos controles. En esos controles, básicamente lo que yo hago es restringir, por ejemplo, el tiempo que los niños pasan conectados, los contenidos que visitan, no dejarlos que vean ciertas cosas, no dejarlos que se conecten en ciertos momentos. Y además, tenemos las estrategias empoderadoras, que son estrategias donde yo desarrollo habilidades en los niños, converso con ellos, genero conexiones emocionales. Entonces, un ejemplo de estrategias empoderadoras son las definiciones que les daba al principio sobre los riesgos y el qué hacer. Esas son estrategias que ayudan a empoderar a los niños. Una estrategia empoderadora también es, por ejemplo, ver el documental que les contaba con los niños y conversar con ellos. Son estrategias que empoderan porque ayudan a desarrollar habilidades y que los niños puedan empezar a navegar de forma segura por su propia cuenta. Entonces, ¿esto cómo funciona de acuerdo a la edad de los niños? Imagínense que parte de lo que sucede es que las estrategias van cambiando su nivel de efectividad. Y básicamente esto coincide con que el nivel de control que nosotros ejercemos en la crianza va variando conforme la edad. Entonces, si nosotros tuviéramos acá, ustedes les estoy presentando en el eje horizontal la edad de los niños. Tenemos acá los 18 años, acá los 0 años. Y en el eje vertical el nivel de autonomía. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar es que a mayor edad vamos a tener un mayor nivel de autonomía, que estaría en este punto. Entonces, ¿cómo funcionan estas dos estrategias en el paso del tiempo? Algo así como esto que ustedes están viendo acá. Entonces, al principio vamos a necesitar muchas estrategias restrictivas porque los niños todavía no tienen muchas habilidades. Pero también vamos a necesitar empezar a implementar estrategias empoderadoras que conforme los niños van creciendo van a ser cada vez más útiles, porque son las que casi que al final, esto es más o menos por ahí a los 14 años, ya van a ser las que preferentemente nos van a funcionar, van a ser las más efectivas. Entonces, siempre tenemos que entender que, por ejemplo, el tema de los controles parentales, las aplicaciones de filtrado de contenido son herramientas para criar a los niños, pero no son la verdad revelada. Los niños van a seguir necesitando nuestro acompañamiento, nuestra supervisión y estar conectados emocionalmente con nosotros, ¿vale? ¿Cuál sería el objetivo? Cuando nosotros acompañamos a los niños, el objetivo no es estarlos vigilando todo el tiempo. El objetivo es ayudarlos a ser autónomos en el uso de tecnología. ¿Cuándo deberían empezar a ser autónomos? Deberían empezar a ser autónomos en este punto por aquí, más o menos a los 14 años. Ahí ya podemos empezar a dejarlos un poquito más solos, siempre echándoles un ojito, como mirando qué es lo que están haciendo, pero aquí idealmente deberíamos estimular en mayor medida la autonomía, porque cuando lo hacemos a los 14 años, vamos a tener como 4 años de gracia, hagan de cuenta, 4 años donde vamos a poder seguir acompañando, supervisando, monitoreando, retroalimentando, para que ya a los 18 estemos completamente seguros de que nuestros hijos e hijas tienen todas las habilidades que necesitan para estar seguros, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, respecto al tiempo? Imagínense que hay unos usos que se han definido como usos privilegiados por parte de la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud.
Uno de esos usos es el uso con fines de interacción humana, es decir, esto que nosotros estamos haciendo, yo estoy conversando con ustedes seguramente están escuchando, haciendo reflexiones, tomando apuntes, y el otro es el fin de aprendizaje y educación, que es lo que, por ejemplo, nuestros hijos e hijas hacen cuando van al colegio o cuando se conectan con sus clases virtuales, ahora que estamos con la medida de aislamiento. Entonces, para estos usos, la OMS y la Academia Americana de Pediatría no han definido un límite tan estricto. Dicen, esto lo pueden hacer los niños sin que haya un límite de tiempo, siempre y cuando no afecte otras actividades que son importantes para el desarrollo. ¿Cuáles son esas actividades? Comer, dormir, jugar, aprender, pasar tiempo en familia, leer, todas esas cosas que tienen que hacer los niños para garantizar un pleno desarrollo. Si estas actividades no interfieren con eso, no hay límite de tiempo. Pero hay un uso que sí tiene un límite de tiempo, que es el uso recreativo, que tiene un límite de máximo 1 hora al día. Esto es, cuando nosotros, por ejemplo, entramos a hacer el scroll infinito que yo les decía en redes sociales, a bajar y consumir contenido, eso tiene límite de máximo 1 hora al día. Y también cuando utilizamos la tecnología solo con fines de entretenimiento, por ejemplo, los videojuegos y esto, solo 1 hora al día. ¿Por qué solo 1 hora al día? Porque cuando sumamos los tiempos que los niños gastan en su higiene, comiendo, pasando tiempo con la familia, estudiando, durmiendo, pues necesitaríamos días de más de 24 horas para que los niños puedan conectarse más de 1 hora. El tiempo no les alcanzaría. Entonces, si pasan más de 1 hora es porque le están quitando tiempo a otras actividades que son importantes, ¿vale? Otra cosa que deberíamos entender también en este tema es que la atención que nosotros tenemos es limitada. Entonces, por ejemplo, a veces nos pasa, sobre todo con los niños más chiquitos, que decimos, no, pero este niño se conectó y estábamos en clase virtual y se la pasa saltando y moviéndose y no quiere prestar atención, es que no le gusta el estudio y no quiere prestar atención, es desjuiciado. Y resulta que esto no es tan cierto, porque imagínense que así como se va desarrollando un pedacito de nuestro cerebro para ayudarnos a estar en control de las situaciones, también nuestra atención se va desarrollando con el paso del tiempo, porque ambas están ubicadas en el mismo lugar. Entonces, cuando nosotros estamos más pequeñitos, cuando recién nacemos, tenemos periodos de atención chiquititos, de 2 minutos. Chiquitos, son cortititos, que es el tiempo que podemos enfocar nuestra atención. Y llegamos a un máximo de 1 hora a los 17 años. Ese es el punto máximo al que podemos llegar antes de ser mayores de 18 años. Entonces, cosas que, por ejemplo, nos pueden ayudar a enfocar la atención de los niños. Con los más chiquitos, si nosotros los vemos muy inquietos, una estrategia que nos podría funcionar muy bien es no sentarlos en una silla, sino en una pelota de pilates, de esas que grandotas de hacer ejercicio, y los niños probablemente van a empezar a hacer esto, pero ese movimiento va a ayudarles a responder a una necesidad natural que los niños tienen, que es moverse. Los niños necesitan moverse para desarrollar su cerebro y poderse conectar con el mundo, y además les va a ayudar a poder enfocar su atención y desarrollar estos intervalos de atención de una manera más rápida. También podríamos hacer otros juegos donde ellos se tengan que mover, como por ejemplo amasar plastilina. Tener una bolita de plastilina y estarla amasando es algo que también nos podría ayudar, o las pelotitas antiestrés nos pueden ayudar a que los niños puedan enfocar su atención por un periodo un poco más largo. Siempre va a ser bueno que nosotros tengamos en cuenta estos periodos, porque estos periodos nos van a ayudar a que los niños aprendan mejor y que se sientan mucho más tranquilos. A veces los papás nos dicen como, no, pero es que a mi niño en preescolar lo dejan sentado 1 hora al frente del computador. Muchas veces lo que ocurre es que los docentes han organizado esos intervalos de aprendizaje para que los niños se puedan mover. Entonces hay un momento donde están aprendiendo y a los 10 o 15 minutos hacemos una canción y cantamos todos, o hacemos una pregunta donde todos puedan participar. Y por eso es que logran que los niños estén conectados por más tiempo, ¿vale? Entonces siempre deberíamos estar como chequeando las dos cosas. Edad mínima para el uso de plataformas digitales y dispositivos. Entonces, los 13 años son la edad mínima permitida para las redes sociales. ¿Qué es fundamental que nosotros tengamos en cuenta con esto? Esta es la edad mínima permitida porque solo hasta los 13 años los niños desarrollan habilidades como, por ejemplo, identificar la naturaleza de un contenido. Por ejemplo, saber cuándo un contenido es educativo o es publicitario es una habilidad que solo podemos desarrollar hasta los 13 años. Antes de los 13 nos cuesta mucho trabajo identificar
los contenidos de esta manera. O, por ejemplo, reconocer la intencionalidad de una persona. Cuando una persona tiene buenos intereses o malos intereses, eso lo podemos hacer más o menos después de los 3 años. O reconocer la veracidad de la información. También es una habilidad para la que necesitamos un poco más de desarrollo. Entonces, por esto las redes sociales en sus términos y condiciones dicen que son espacios para mayores de 13 años. Sin embargo, ¿qué ha pasado en la cuarentena? Hay muchos niños que están en WhatsApp, que es una red social para mayores de 13 años, porque es la única manera que tienen de conectarse con los profes. O hay niños que, por ejemplo, entraron a TikTok porque era una red social muy interesante de la cual todos los niños hablaban y que podía ser muy divertida, que es para mayores de 13 años. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación donde, por ejemplo, tenemos un hijo menor de 13 años que ya tiene estas plataformas, es fundamental que sepamos que es una plataforma donde no va a estar seguro. Entonces, donde vamos a tener que poner una atención extra, estar mucho más pendientes porque los niños podrían estar en riesgo. Recomendaciones, por ejemplo, para el tema de WhatsApp. Es mejor tener un número de contactos limitado, siempre limitado, de manera que yo pueda revisar más fácilmente con quiénes están hablando mis hijos y saber cuando algo malo sucede. Y también acá es importante que eventualmente nosotros estemos chequeando cuáles son las conversaciones, cuáles son los contactos que hay en estas aplicaciones, simplemente para garantizar que todo está en orden y que los niños no están en riesgo. Importantísimo poner tiempo en el uso de estas aplicaciones, porque como yo ya les dije, los niños van a querer estar allí por la estimulación social que reciben. Y es fundamental que siempre estas aplicaciones tengan las notificaciones apagadas para que no distraigan la atención de los niños mientras están en clase, ¿vale? A los 14 años es la edad recomendada para entregar el primer teléfono propio. Y nuevamente nos encontramos con el desafío de la cuarentena. Muchos papás ya entregaron sus dispositivos. Entonces, hay papás que me dicen, ¿y entonces ahora qué hago? ¿Le quito el dispositivo y que no se conecte a clase? Nuevamente, si nosotros tuvimos que entregar el dispositivo para poder garantizar la educación de nuestros hijos, es importante, número uno, estar más atentos a lo que pasa en ese dispositivo, tratar de tener el dispositivo mucho más controlado. Número dos, nunca dejarlo en las habitaciones de los niños en las noches. Siempre el dispositivo duerme afuera de la habitación. Número tres, en el caso de los dispositivos que se entregan antes de los 14 años, decirles a los niños que no es que sea su celular o su tableta, sino que es un dispositivo que él o ella van a poder usar mientras pasa la cuarentena o mientras estamos en modalidad virtual para poder acceder a sus clases y esto, pero que el dispositivo es de la familia, como que es un dispositivo prestado. Siempre que vayamos a entregar estos dispositivos, lo ideal es que nosotros pongamos primero la norma y después demos el acceso. Entonces yo puedo, por ejemplo, ya cuando mi hijo o mi hija entre a los 14 años o a los 13 años, que es la edad de redes sociales, y ya voy a autorizar el ingreso a estos espacios, a estos dispositivos, les puedo decir cosas como, mira, Juanita, sé que has estado esperando tu celular propio desde hace varios años, me lo estás pidiendo, vas a cumplir 14 y listo, te lo vamos a regalar. Sin embargo, te voy a dar dos opciones. La opción número uno es que sigas sin celular. Esa es la opción número uno. Y la opción número dos es que te voy a entregar un celular que viene con unas reglas que tú vas a tener que cumplir. Si tú te comprometes conmigo a que cumples las reglas, pues no hay problema con tu celular. Entonces, esas son las dos opciones, sin celular o celular con reglas. Si quieres, Juanita, ve y piensas y me cuentas cuando hayas decidido qué es lo que quieres. Entonces, muy probablemente lo que va a pasar es que Juanita dice, no, papá, mamá, dame mi celular, todas las reglas que me pongas, yo las voy a cumplir. Y esto va a facilitar el ingreso de las reglas y que los niños puedan acogerse más fácilmente a ellas. Si nosotros ya entregamos el celular y no hemos puesto reglas, fundamental ponerlas. Entonces podemos decir cosas como, no, es que en el colegio hicimos hoy una conferencia respecto al uso de tecnología. Imagínate que me enteré que hay que poner reglas. Entonces préstame el celular para acá. Te voy a dar dos opciones, celular sin reglas o celular con reglas. ¿Tú qué quieres? ¿Cómo quieres continuar? Y muy seguramente los niños les van a decir, dame mi celular con reglas. ¿Listo? Como les decía, siempre fuera de las habitaciones y con las cámaras cubiertas. Imagínense que yo tengo unos stickers, se los voy a mostrar por acá. Esto es un sticker con el que yo cubro mi cámara digital. Entonces yo mantengo mi cámara tapada cuando no la estoy utilizando,
básicamente por un tema de seguridad. Entonces, esto me protege, por ejemplo, de que mi cámara se active de manera accidental y también protege a los niños, porque digamos, los niños todavía son muy vulnerables y están desarrollando habilidades. Entonces, mantener la cámara cubierta los protege, pero además, imagínense que esto ayuda a que cuando llegan a la adolescencia puedan tener unos segundos para pensar antes de descubrir la cámara y empezar a tomar fotografías, que es algo que nos va a ayudar mucho con el desarrollo de esas conexiones neuronales que necesitamos para el lóbulo prefrontal, ¿vale? ¿Cómo podemos promover la autonomía en los niños y niñas? Esto es una estrategia que se llama una estrategia de desescalada digital. Es una estrategia que se inventó el año pasado como a mitad de año en Europa, cuando se empezaron a flexibilizar las medidas de aislamiento, porque imagínense que una cosa de la que ya nos dimos cuenta es que no vamos a estar a volver a estar igual de desconectados que estábamos antes de la cuarentena. Nosotros vamos a seguir con este nivel de conexión. Entonces, parte de lo que debemos hacer es, por un lado, ser más conscientes de cómo nos estamos conectando y, por otro lado, implementar medidas que privilegien nuestro bienestar. Entonces, ¿eso cómo se hace? Lo primero es observarnos y ver qué estamos haciendo ahora. ¿Cuánto tiempo estamos pasando conectados? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos conectamos? Luego vamos a definir rutinas y espacios. Entonces, acá deberíamos definir un horario para conectarnos y desconectarnos. ¿Por qué? Porque como las pantallas llaman tanto a nuestra atención, va a ser difícil desconectarse. Entonces, hay que definir unos horarios. Y en esos horarios y esas rutinas que definamos, deberíamos poner unos espacios para los deberes, es decir, las tareas, el colegio, pero también para el ocio. Muchos papás me dicen como, no, yo quiero que mi hijo estudie, que la aprenda, que haga sus tareas, pero ya no más. Ningún entretenimiento ni ninguna de eso, porque eso es perdedera de tiempo. Pues imagínense que los niños sí necesitan espacios de entretenimiento y de interacción con sus compañeros, por ejemplo. Entonces, recuerden, tiempo de entretenimiento o de recreación, 1 hora máximo al día, pero hay que incluirlo, ¿vale? También es importante acá concertar las normas. Entonces, con los niños más chiquitos somos nosotros los papás y mamás quienes definimos las normas, pero conforme los niños van creciendo, podemos empezar a generar acuerdos alrededor de las normas. Esto hace que a medida que los niños van creciendo, el compromiso con las normas aumente porque fue algo en lo que les permitimos participar. También luego, entonces avanzaríamos hacia permitirles a los niños y niñas y a los adolescentes que tomen decisiones acerca de su vida digital. Que ellos puedan decir, ok, hoy me voy a conectar desde este lugar porque es que aquí me llega mejor la señal de internet. O, ok, no te preocupes, mamá, yo ya tengo chequeados todos mis deberes. Eventualmente nosotros chequeamos, miramos. Y si los niños van cumpliendo con los compromisos adquiridos, podemos ir cediendo en el nivel de control, ¿vale? También es fundamental ser respetuosos con los espacios y independencia que los niños van ganando. Entonces, por ejemplo, una cosa que ha pasado mucho en la cuarentena es que con los niños más pequeñitos, los que están en preescolar, al principio los papás los apoyan muchísimo, como tratando de que los niños entren en la lógica de cómo funciona el estudio virtual. Y hay unos papás que cuando ven que ya el niño lo logró, perfecto. Te voy a dejar acá, tú estás en tu clase, cualquier cosa que necesites me cuentas y chao. Pero hay otros papás que se quedan con los niños y todo el tiempo están allí. Y resulta que eso no es respetuoso con los niños, no es respetuoso con los papás, ni es respetuoso con la situación del momento. ¿Por qué? Porque cuando los papás se quedan allí, no dejan que los niños desarrollen las habilidades que tienen que desarrollar. Cuando se quedan allí, descuidan cosas que son importantes para ellos y a las que deberían dedicarles tiempo. Y no es respetuoso con la situación, porque la situación y el momento lo que exige es que sean los niños quienes desarrollen las habilidades y no los papás los que las refuercen, ¿vale? Ya para cerrar, cuando nosotros hacemos este tipo de acciones y las mantenemos en el tiempo, es decir, con consistencia, y además cuando definimos una norma o una regla y la cumplimos, la hacemos cumplir, garantizamos que los niños puedan interiorizar la norma y se comporten de una manera más ajustada a esto que les estamos solicitando, ¿vale? Pasamos ahora a nuestro último segmento, que son las estrategias. Entonces, acá, como yo les contaba, como parte de la desescalada digital hay unas estrategias de bienestar digital. Acá básicamente lo que hacemos es que vamos a buscar intencionalmente tener una relación
mucho más saludable con la tecnología. Entonces, ¿por qué se necesita esto? Porque imagínense que el uso intensivo de tecnología se relaciona con agotamiento y fatiga. Y además se ha encontrado que cuando nosotros usamos o implementamos prácticas que moderan el uso de tecnología, podemos ser más productivos, sentir una mayor satisfacción con nuestro trabajo, nuestro estudio y menores niveles de estrés o ansiedad. Entonces, vale la pena desconectarse. Uno, ¿cuándo se debería empezar a desconectar? Entonces, acá les voy a pedir que mentalmente, o si quieren tomando nota en un papelito, respondan siempre, algunas veces, casi nunca o nunca a estas preguntas. ¿Tienden a perder la noción del tiempo cuando están en sus teléfonos? ¿Sienten la necesidad de chequear inmediatamente sus teléfonos si vibran o suenan? ¿Se distraen con su teléfono cuando están presencialmente con amigos o familiares? ¿Pasan más tiempo en redes sociales del que ustedes quisieran pasar? ¿Se quedan en sus teléfonos en lugar de irse a dormir aún teniendo la intención de hacerlo? ¿Sienten que se pierden de cosas importantes del trabajo si no miran sus teléfonos? Si tienen una duda, recurren a sus teléfonos para encontrar una respuesta de inmediato. ¿Se sienten abrumados por la cantidad de mensajes no leídos que tienen? Entonces, si la respuesta a alguna de estas preguntas o a la mayoría de estas preguntas fue siempre o casi siempre para ustedes o para sus hijos, pues hay que implementar prácticas de bienestar digital. ¿Y eso cómo se hace? Imagínense que hay unas prácticas para el tiempo que estamos conectados y otras para el tiempo que estamos desconectados. Entonces, en el tiempo conectado, las prácticas son limitar los tiempos de pantalla, claro, desconectarnos. También utilizar lentes o hacer pausas visuales o pausas activas y silenciar las notificaciones. En el tiempo desconectado encontramos mantener estilos de vida saludables, es decir, practicar ejercicio, alimentarnos de una forma adecuada, tener hábitos saludables de sueño, propiciar los encuentros cara a cara cuando esto sea posible y practicar ejercicios de atención plena. Estos ejercicios también se pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube como mindfulness, respiración consciente, relajación muscular progresiva. Ese tipo de ejercicios nos ayudan a desconectarnos y a hacer introspección, es decir, a mirar hacia adentro y saber cómo estamos. Algunas herramientas a esta diapositiva, si quieren, le pueden tomar una fotico o un pantallazo que nos van a permitir limitar el tiempo en pantalla, hacer pausas visuales o proteger nuestra salud visual y silenciar las notificaciones. Entonces, en las funciones de los equipos, estos son sobre todo equipos móviles, encontramos funciones como bienestar digital, salud digital o tiempo en pantalla. Que son básicamente funciones que nos van a decir cuánto tiempo pasamos conectados y qué hacemos en ese tiempo. Estas funciones son las funciones con las que podemos hacer el pasito de observarnos de la desescalada digital. Entonces acá sabemos cuánto tiempo pasamos conectados y en qué. Acá, por ejemplo, yo una vez me di cuenta que había pasado 6 horas en WhatsApp en un día y yo dije como, qué montón de tiempo, o sea, 6 horas nunca se las he dedicado a la lectura de un libro y si me las gasté en WhatsApp es demasiado tiempo. ¿Listo? Entonces acá vemos cómo estamos. Luego tenemos otras funcionalidades como el modo nocturno, no molestar o un modo que se llama night shift, que es, o el filtro de luz azul, que son funcionalidades que nos permiten inactivar como los estímulos que vienen del dispositivo y reducir la luz azul que hay en el dispositivo. ¿Listo? Entonces, con unos lo que hacemos es inactivar las notificaciones, con los otros lo que hacemos es quitar la luz azul de los dispositivos y eso reduce el nivel de atención que les prestamos. Luego tenemos la escala de grises, que es, por ejemplo, una funcionalidad es poner el teléfono en colores grises, que no se vea nada de colores. Esta funcionalidad, por ejemplo, es recomendada cuando tenemos niños muy pequeñitos que están demasiado enganchados con la tecnología, que no comen, no duermen, no hacen lo que les pedimos y no les damos el celular. Esta escala de grises nos podría ayudar a reducir la estimulación que reciben chiquitines. Y luego tenemos las notificaciones, que como yo les digo, en la configuración de notificaciones, entre más inactivadas podamos tenerlas, pues va a ser mucho mejor. Luego tenemos las extensiones. Entonces las extensiones son como pedacitos que se le agregan a los navegadores como Firefox, Google Chrome, Safari, que básicamente nos van a permitir tener funcionalidades adicionales. Extensiones que nos ayudan con el bienestar digital. Marinara, Break Timer, Tide, Otto y Self Focus son extensiones que nos ayudan a segmentar nuestros tiempos
en intervalos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos segmentar el tiempo en intervalos a lo largo del día, dependiendo de los tiempos de clase que tengamos, para poder recordar que tenemos que tomar pausas, ir a tomar agua, retirarnos un momento para ir al baño, conversar con alguien. Cuando nosotros hacemos esas pausas, aumenta el nivel de atención que tenemos en cada uno de los tiempos productivos. Entonces es otra estrategia que podemos utilizar para enfocar atención. Y finalmente tenemos las aplicaciones que podemos encontrar en las tiendas de aplicaciones. Entonces hay aplicaciones como Flow, Stay Focused, y Forest, que son aplicaciones de control de tiempo en segmentos, como iguales a las extensiones. Y hay otras aplicaciones que son las aplicaciones de 7 Minutes o 7 minutos, que son unas aplicaciones que nos permiten empezar a practicar actividad física con solo 7 minutos al día. Entonces son aplicaciones muy útiles cuando, por ejemplo, nosotros llevamos mucho tiempo sin practicar deporte o siendo muy, muy sedentarios y queremos comenzar con un hábito, podemos arrancar con 7 minutos al día. O también funcionan cuando, por ejemplo, nosotros hemos sido muy activos, hacemos ejercicio de manera recurrente y fue un día bastante largo y no alcanzamos a hacer nuestra rutina de ejercicio, entonces en solo 7 minutos podemos incorporar esta actividad física. ¿Por qué lo hacemos? Porque esto nos genera bienestar, es un hábito de vida saludable. Y finalmente Headspace, que es una aplicación donde podemos encontrar meditaciones guiadas, podemos encontrar ejercicios de relajación que nos ayudan con todo el tema de atención plena. ¿Listo? Ya para ir cerrando, ¿cuándo deberíamos buscar apoyo psicológico? Cuando, por ejemplo, los niños dejen de hacer actividades que son importantes para su desarrollo, ya les dije, comer, dormir, estudiar, pasar tiempo con familia y amigos, y que cuando yo les diga que dejen de estar conectados o cuando intente desconectarlos, ellos muestren ansiedad excesiva hagan, por ejemplo, ataques de pánico, se pongan agresivos. Esto no está bien. Esto nos quiere decir básicamente que los niños todavía no han desarrollado bien su habilidad de regulación y control y van a necesitar un apoyo para lograr desarrollarla bien. O cuando hubo algún intercambio de tipo sexual o violento a través de medios digitales. ¿Listo? Entonces, una cosa que quisiera recordarles es que este espacio que abre hoy el colegio, denme un segundo, básicamente es un espacio donde se pueden empezar a generar alianzas entre ustedes y la institución educativa, los docentes, los niños. Cuando nosotros empezamos a articularnos para definir normas para nuestras clases, para clarificar los roles y responsabilidades que tenemos dentro de la comunidad educativa y para definir nuestras pautas de estudio en casa en consonancia con esas normas y roles, básicamente lo que logramos es fortalecer el entorno donde están interactuando los niños, hacer que la protección en estos espacios sea mucho más robusta. Y para finalizar, quiero dejarlos con esta frase, que no es una frase mía, es una frase de Jane Nelsen, que es una de las psicólogas creadoras del modelo de disciplina positiva, que es un modelo de disciplina donde básicamente lo que se hace es no recurrir a la violencia y enfocarse en ser amablemente firmes. Entonces Jane Nelsen nos dice que siempre la conexión debe ir antes que la corrección. Y esto es algo súper válido en la formación y acompañamiento para estar seguros en los entornos digitales. A veces nosotros nos preocupamos porque el internet sea de muy buena velocidad, que el computador o el celular sean equipos donde las personas puedan estar conectadas o los niños puedan estar conectados rápidamente, pero lo que deberíamos privilegiar es la conexión emocional que tenemos con ellos, que nuestros hijos confíen en nosotros, que sean capaces de hablarnos cuando algo malo sucede, va a ser mucho más probable que nosotros los podamos proteger. Y como les decía hace un momento, no existe un control parental que logre el nivel de protección que logra una buena conexión emocional con nuestros hijos. Entonces ya con esto voy a dar cierre a mi presentación. Como les contaba el padre Jairo al principio de la sesión, vamos a pasar al segmento de preguntas. Ya se debió haber habilitado la opción de chat a través de la transmisión que ustedes están viendo en este momento. Entonces, pues vayan diligenciando sus preguntas. Nosotros vamos a estar aquí esperando un momentito a ver qué preguntas surgen para responderlas, ¿vale? Listo, doctora, muchas gracias. Queremos informar a todos los padres de familia, a las personas que nos acompañan, que en este momento se va a enviar un formato. En ese formato ponen su nombre y pueden manifestar algunas de las inquietudes que les suscita pues la conferencia.
Pero ya en el transcurso de la conferencia han surgido algunas, Viviana, yo las sintetizo y si nos regalas pues una orientación. Los padres preguntan, o más que preguntar, hacen la reflexión que es difícil controlar en este momento el ingreso de los niños porque pasan mucho tiempo conectados. Si bien ya lo exponía usted en el ejercicio de la conferencia, nos gustaría pues reforzar un poco más cómo poder hacer esos espacios de intermitencia o desescalada de tanta conexión. Luego preguntan, ya fue resuelto, a qué edad se conviene que un niño tenga su equipo celular, a partir de qué edad se puede hablar del tema de sexting, redes sociales. Algunos padres de familia en sus inquietudes manifiestan que cómo trabajar o cómo hacer con los adolescentes, que si bien ya hay un nivel más de rebeldía o de dificultad en el manejo relacional, cómo ayudarles a tomar conciencia del manejo de las redes sociales. Preguntan dos cosas que quedaron un poco, pues pasaron rápido. Si podría Viviana regalarnos el nombre de los documentales que nos sugería y si hay alguna posibilidad pensada o desde la técnica de bloquear algunas páginas para que los estudiantes, los niños no tengan acceso a ellas. Por ahora están estas, que son muchas, pero pues una breve síntesis de lo que nos han comentado los padres a través del chat. Y ya, excúsame, ya está a través del chat la posibilidad para que ustedes evalúen esta conferencia, nos cuenten sus impresiones para tener una evaluación y a futuro poder también seguir invitando, por supuesto, a Viviana y a muchas personas más. Bueno, listo. Entonces, arranquemos en orden. ¿Cómo podemos desconectarnos? Entonces, ahorita, parte de lo que sucede, por ejemplo, ahorita que todas las medidas de confinamiento volvieron, los niños van a tener que estar conectados todo el día, básicamente, pues para hacer sus tareas, para participar en clase o para hacer las diferentes actividades que les ponen en el colegio. Entonces, esto no se trata como de decir, no, te vas a poder conectar 1 hora al día y pues el colegio de malas porque es que Viviana dijo que era 1 hora. Recuerden, el uso con fines de interacción humana y con fines de aprendizaje y educación no tiene un límite como tal de tiempo. Entonces, cosas que yo puedo hacer para lograr que los niños se desconecten un poco. Por ejemplo, este tema de definir el horario de conexión y desconexión. Entonces, nos conectamos a esta hora y todos en la casa vamos a estar desconectados a esta hora. O los niños se van a desconectar a esta hora y los papás nos vamos a desconectar un poquito más tarde. Son cosas que funcionan. ¿Qué es lo que pasa? Para hacer esto, primero tenemos que definir cuál va a ser el horario y segundo, tenemos que contárselo a los niños y acuérdense, mantenerlo en el tiempo. Cuando nosotros logramos hacer eso, pues va a ser mucho más fácil. También otros espacios de desconexión que podríamos incorporar para que la cosa vaya fluyendo de una manera mucho más fácil, los momentos donde comemos, donde desayunamos, cenamos, almorzamos, son momentos donde nosotros deberíamos estar alejados de la pantalla. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es, al comedor de la casa no entran los celulares. En la mesa del comedor no se sientan los celulares. Cuando vamos a comer no nos sentamos con celulares. Tampoco nos sentamos al frente de la televisión. Entonces uno dice, bueno, sí, nos desconectamos. Hay familias que, por ejemplo, están acostumbradas a comer mientras ven televisión. Pero imagínense que una cosa que ocurre cuando nosotros nos alejamos de las pantallas mientras estamos comiendo es que los primeros días nos aburrimos y no sabemos mucho de qué hablar. Pero conforme va pasando el tiempo, empezamos a tener conversaciones acerca de cómo fue nuestro día, acerca de cómo nos estamos sintiendo, acerca de las cosas que necesitamos. Entonces, sacar las pantallas de los espacios o momentos donde nos estamos alimentando ayuda a fortalecer esa conexión de confianza. Por eso es una estrategia tan útil. Si yo veo que, por ejemplo, mis hijos están demasiado pegados con los dispositivos, va a ser mucho más fácil dar pequeños pasitos, es decir, por ejemplo, si yo vi que hoy mi hijo pasó 8 horas, va a ser mejor que yo le apueste a que quiero que mi hijo pase 7 horas y 45 minutos
a que de hoy a mañana se deje de conectar 7 horas y pase a conectarse tan solo una. Entonces, dar pequeños pasos es una cosa que también nos funciona, ir bajándolo de a poquitos, de a poquitos. Y, por ejemplo, con el caso de los niños y niñas que juegan videojuegos, es importante que nosotros sepamos que muchos de los videojuegos que más juegan los niños ahora son videojuegos en línea, donde ellos juegan en equipo. Entonces, a veces los niños, nosotros les decimos a los niños, se desconecta, ya, es hora de desconectarse. Pero estos juegos son unos juegos que tienen partidas y las partidas tienen intervalos de aproximadamente entre 20 y 40 minutos, dependiendo del juego. Entonces, lo ideal sería que nosotros pudiéramos conversar con los niños, bueno, ¿y cuánto dura una partida de tu juego? Cuéntame. Entonces los niños nos van a decir, no, dura 20 minutos o no, dura 10 minutos, 15 minutos. Entonces nosotros les decimos, bueno, ¿y cuánto tiempo quieres jugar? No, déjame jugar una hora. Ok, entonces como por ejemplo las partidas duran 15 minutos, vas a poder jugar 4 partidas. Cuando falten 15 minutos, yo te aviso que ya es hora de desconectarse, juegas una partida más y se acabó. Esto nos ayuda a que los niños puedan empezar a entender de una manera mucho más precisa los intervalos de tiempo. Para nosotros eso es relativamente fácil, pero para los niños es muy difícil tratar de pensar en cuánto tiempo ha pasado, les cuesta mucho. Es por eso que, por ejemplo, cuando vamos a un viaje y los niños ya quieren llegar, comienzan, ya llegamos, falta mucho, ya casi vamos a llegar, porque no son capaces de dimensionar o medir el tiempo que hay en el futuro. Entonces, cuando nosotros damos anuncios antes de, les ayudamos a desconectarse mucho más fácilmente. Entonces, si uno quisiera comenzar por algo sencillo, por lo más fácil de implementar, sacar las pantallas de donde comemos y sacar las pantallas de donde dormimos. Eso es lo más efectivo y lo que más nos puede ayudar, ¿vale? Luego teníamos el tema de la edad para los celulares, que ya la dije, son 14 años. Hay muchos papás que pueden estar muy preocupados diciendo, no, y yo ya le entregué el celular a mi hijo de 6 años y ahora yo qué voy a hacer. Entonces acuérdense, como ahorita estamos en un momento excepcional, debemos ser flexibles. Entonces, parte de esa flexibilidad es, por ejemplo, decir, ok, con estos niños, más que nunca, pantallas fuera de las habitaciones y de los espacios de alimentación. Pero además vamos a estar mucho más atentos y mucho más pendientes porque estos niños van a estar en un mayor nivel de riesgo. Importantísimo saber, los celulares y las redes sociales no son espacios seguros para los niños. Esto es como si ustedes, por ejemplo, fueran con sus hijos al centro de la ciudad. No es lo mismo que los saquen a su conjunto, a su barrio, que es un lugar que ustedes consideran seguro, a que los lleven a un lugar que ustedes saben que puede ser inseguro. Ustedes los cuidan más, los protegen más. Entonces, así mismo hacemos con estos espacios. Ya sabemos que no son seguros para los niños, entonces tenemos que protegerlos y cuidarlos un poquito más. La edad para hablar de temas como sexting y ciberacoso, entonces de los contenidos, que son, por ejemplo, violencia, pornografía, podemos empezar a hablar a los 5 años. Esas definiciones que yo les compartí las entienden perfecto los niños a partir de los 5 años. Del contacto con desconocidos podemos empezar a hablar hacia los 9 o 10 años, contarles todo el tema de que en línea puedes conocer gente, hay gente buena y gente mala, la gente que hace estas cosas es gente mala, entonces mejor con ellos no hables o si en algún momento te piden cosas, ven y me cuentas. Y hacia los 12 años podemos empezar a hablar con ellos de los temas relacionados con sexting y ciberacoso. El tema de ciberdependencia, más que ser un tema de conversación, es un tema donde nosotros definimos límites. Y entre más antes empecemos a definir los límites, va a ser mucho mejor, ¿vale? El documental, ¿cómo se llama el documental? El dilema de las redes sociales o The Social Dilemma en inglés. El dilema de las redes sociales y como les digo, está en Netflix. Y denme un segundo que yo creo que por aquí tengo una diapositiva que nos ayuda con este tema. Que les quiero mostrar sobre los controles parentales. Denme un segundito, ya les comparto por acá pantalla para que ustedes puedan ver. Entonces, con los controles parentales, ¿qué pasa? Nos preguntaban por herramientas que pudieran permitir bloquear aplicaciones o bloquear funcionalidades en los dispositivos para que los niños no estén en riesgo. Entonces, los controles parentales son los programas que permiten hacer este tipo de cosas. ¿Qué permiten hacer? Limitar el tiempo que pasan los niños conectados, restringir los contenidos y que podamos monitorear por dónde es que ellos pasan el tiempo en Internet, qué es lo que están visitando, si han accedido a contenidos inadecuados o a qué fuentes están consultando, por ejemplo, para sus tareas. Eso lo podemos ver con los controles parentales.
Yo les voy a dejar acá hoy dos que selecciono por dos razones fundamentales. Una, porque son controles parentales desarrollados por los sistemas operativos, o sea, que se desarrollaron para funcionar con los sistemas operativos de los dispositivos. La otra razón es que son gratuitos. Y le agregaría una tercera razón, y es que estos son como los dispositivos que más usamos. El de Windows para el caso de los computadores y Chrome, iOS o Android para el los celulares. Entonces, ustedes pueden tomarle una foto, sacarle un pantallazo a esta imagen que les estoy mostrando en este momento para que puedan acceder después y coger los enlaces, o pueden también escanear con sus celulares, activar la cámara de sus celulares y apuntarla a estos cuadritos que se ven acá como cuadritos más chiquitos, y al escanearla los va a llevar a otra página donde les explican claramente y paso a paso cómo configurar estos controles parentales. Recomendaciones que les hago con este tema. Los controles parentales son una herramienta para educar, pero no son la educación en sí misma. Entonces van a necesitar, nosotros los implementamos, nos facilitan la tarea, pero aún así necesitamos estar como papás y mamás. No reemplazan a ningún papá ni a ninguna mamá, simplemente les ayudan. ¿Listo? Y lo otro que quiero recomendarles es que ninguna de estas medidas son medidas de seguridad y ayudan a proteger a los niños, pero ninguno es 100% seguro. Siempre puede haber una probabilidad de riesgo. Por eso es que papá y mamás tenemos que estar acompañando. Con el control parental de Windows funciona mucho mejor para los computadores, el de Android pues funciona mucho mejor para los celulares, y con este de Android que se llama Google Family Link, hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que nos permite inactivar de manera remota, es decir, por ejemplo, yo desde mi habitación con mi celular puedo inactivar el celular de mi hijo o de mi hija que está en su habitación. Y eso lo puedo hacer de manera remota, por ejemplo, para las noches. Si yo digo, no, es que quiere tener el teléfono por la alarma, por ejemplo. Entonces, pues tengo dos opciones, o comprar una alarma de esas que venden en las tienditas de todo a mil, o instalar una aplicación como Google Family Link que haga que ese celular en las noches funcione simplemente como una alarma. Entonces, es súper interesante por eso, y tiene otra cosa que me parece maravillosa, y es que filtra la tienda de aplicaciones y tiene un filtro educativo en la tienda de aplicaciones. Entonces, parte de lo que empieza a pasar es que cuando los niños quieren descargar aplicaciones, el sistema por su propia cuenta les va a privilegiar las aplicaciones que tienen fines educativos y que facilitan el aprendizaje. Entonces, esas son algunas cosas que me parecen súper interesantes de ese control parental. Y creo que estas son todas las preguntas que el padre me dio en principio, ¿vale?